Pensemos por un momento en un barril de pólvora a punto de estallar. Pues bien, así era la Francia de finales del siglo XVIII. La Revolución Francesa no fue solo una explosión, sino más bien una larguísima reacción en cadena, un proceso caótico que se alargó durante décadas. Fue, en definitiva, un experimento político bastante desordenado que, para bien o para mal, redefinió por completo lo que significa gobernar y ser gobernado. Para entender bien cómo se encendió esa mecha, cómo saltó todo por los aires y, sobre todo, qué surgió de las cenizas, vamos a hacer un recorrido a través de 5 momentos clave. Y es que, claro, antes de que algo explote, hay que entender la presión que se estaba acumulando. ¿Qué pasaba exactamente en Francia para que todo estuviera a punto de reventar? Pues en la práctica existían dos Francias que vivían de espaldas. Por un lado, una minoría, la de la nobleza y el clero, que vivía en un mundo de privilegios, sin pagar apenas impuestos y controlando todo el poder. Y por otro, la inmensa mayoría, el llamado Tercer Estado, que cargaba con todo el peso del país sobre sus hombros, pero sin tener ni voz ni voto. Era una fractura social totalmente insostenible. Y si le ponemos cifras a esta desigualdad, la cosa es todavía más clara. Menos del 3% de la población, los privilegiados, acaparaba prácticamente toda la riqueza y todo el poder. El resto, más del 97%, digamos que pagaba la fiesta. Este sistema no se sostenía por sí solo, claro. Se mantenía a base de una presión económica brutal sobre la mayoría. La situación era límite. Con las arcas del Estado vacías por las guerras y una crisis económica galopante, el rey Luis XVI tomó una decisión desesperada: convocar los Estados Generales, algo que, ojo, no se hacía desde hacía 175 años. Su idea era que los nobles pagaran impuestos de una vez, pero lo que consiguió, sin saberlo, fue prenderle fuego al barril de polvo. Y esa decisión lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver cómo, en cuestión de poquísimos meses, el viejo orden se vino abajo y el mundo se puso, literalmente, patas arriba. Lo que pasó en 1789 fue un auténtico efecto dominó político. En solo 4 meses se pasó de una asamblea tradicional a la toma de la Bastilla y de ahí a la Declaración de los Derechos del Hombre. El sistema se desmoronó a una velocidad de vértigo, una velocidad que dejó a todo el mundo, incluidos los propios revolucionarios, casi sin aliento. Fijaos en esta frase. Parece simple, ¿verdad? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Pues bueno, esta simple línea barrió de un plumazo siglos y siglos de tradición basados en el derecho de nacimiento y en los privilegios. Fue, sin duda, una bomba ideológica. Y esto es fundamental para entenderlo todo. No se trataba solo de un cambio de gobierno, se trataba de un cambio profundo en la identidad de las personas. La palabra súbdito, que implicaba una lealtad ciega a un rey, fue sustituida por ciudadano, un individuo con derechos, pero también con deberes. Fue una revolución que ocurrió primero en la mente de la gente. Pero claro, una cosa es destruir, que es relativamente fácil, y otra muy distinta es construir. Con el viejo orden hecho trizas surgió un enorme vacío de poder. Y ese vacío, como suele pasar, se llenó de miedo, de radicalismo y de sangre. La revolución, como se suele decir, empezó a devorar a sus propios hijos. Es importante entender que no había un único bando revolucionario. Aquello era una lucha de poder en toda regla. Por un lado estaban los girondinos, que eran más moderados, y por otro los jacobinos, mucho más radicales, que querían una ruptura total y absoluta con el pasado. Y al final se impusieron los radicales. Mientras la paranoia y la crisis se apoderaban de la nueva república, el propio Estado se convirtió en una máquina de terror. El miedo a una contrarrevolución, a que los enemigos internos o externos acabaran con todo, desató una especie de psicosis colectiva. La escala de la violencia fue sencillamente aterradora. Se calcula que entre 20.000 y 40.000 personas fueron ejecutadas, muchas veces bajo la simple sospecha de ser enemigos de la revolución. La guillotina se convirtió en el terrible símbolo de esa paranoia que estaba consumiendo al país entero. Al final, la propia revolución se volvió contra uno de sus principales arquitectos. El propio Robespierre fue ejecutado y con su muerte se puso fin al terror. Pero la violencia dejó a Francia en un estado de shock, exhausta, dividida y sobre todo anhelando desesperadamente un poco de estabilidad. Y esta desesperación, este anhelo de orden, creó el escenario perfecto para que una de las figuras más icónicas de la historia tomara las riendas del poder. Es una pregunta que se repite una y otra vez en la historia. Después de años de caos, de guerra, de inestabilidad, ¿qué es lo que busca una sociedad? La respuesta casi siempre es la misma: orden. Y en esa Francia agotada apareció un hombre que prometía precisamente eso.
Napoleón Bonaparte, un general brillante y tremendamente ambicioso, supo aprovechar el momento como nadie. Dio un golpe de Estado en 1799 y en apenas 5 años pasó de ser visto como un salvador militar a coronarse emperador de Francia. Su promesa era muy simple: orden dentro del país y gloria fuera de él. El gobierno de Napoleón es una paradoja fascinante. Por un lado, consolidó muchos principios clave de la revolución, como la igualdad de todos ante la ley. Pero por otro lado, destruyó por completo sus ideales democráticos, gobernando como un auténtico déspota. Es una contradicción andante. Pero si alguien pensaba que con la caída de Napoleón se acababa la inestabilidad, estaba muy equivocado. De hecho, fue el pistoletazo de salida para otros 60 años de una agitación política tremenda. Si se echa un vistazo al siglo XIX francés, se ve que la revolución no terminó ni en el 99 ni con la caída de Napoleón. Francia entró en un ciclo constante de prueba y error, de una monarquía a una república, de esa república a un imperio y vuelta a empezar. Estaba inmersa en lo que algunos historiadores llaman un lento aprendizaje político, básicamente intentando encontrar una forma de gobierno que por fin funcionara. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuándo termina de verdad una revolución? La experiencia de Francia parece sugerir que quizás nunca lo hacen del todo. Simplemente se transforman, dejando un legado de ideas y también de inestabilidad con el que las generaciones futuras tienen que lidiar. La lucha por definir qué es lo que viene después es probablemente la verdadera revolución que nunca termina.